Bien, pues hermanos, yo les invito a tener la Biblia abierta en la lectura que el hermano Andrés oportunamente nos ha hecho en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y quisiéramos, con la ayuda del Señor, meditar en esta tarde, en esta porción que nos ha sido leída, aunque sea de una manera devocional, ¿verdad? No podremos hacerlo con demasiado detenimiento, pero procuraremos la voluntad del Señor extraer algunas lecciones que serán a bien seguro para el bien de nuestras almas. Si recuerdan, en ocasiones anteriores que me ha correspondido hablar por la tarde, hemos visto algo de las dos primeras señales que el Señor Jesucristo hizo y que están recogidas en el Evangelio de Juan. La primera de ellas está en el capítulo 2. Y si recordamos ahí, en Juan capítulo 2, el Señor Jesús convierte el agua en vino. Y en esa porción bíblica nos dice, capítulo 2, versículo 11, si no yo procuro alzar un poco la voz, Pablo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Luego, y también en Galilea, en el capítulo 4, en este caso los versículos finales, el capítulo 2 era del 1 al 11, el capítulo 4 del 43 al 54, pues ahí tenemos que el Señor Jesús sanó al hijo de un noble, quizá un niño, un joven, que está a punto de morir, y el Señor le sanó a distancia con su sola palabra. Dice el versículo 53 del capítulo 4, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y ahora dice, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y llegamos entonces al capítulo 5, donde vamos a encontrar la tercera señal recogida en este evangelio. Dice el versículo 1, después de estas cosas, precisamente de esta última que acabamos de mencionar. Y en este caso, la tercera señal que hace el Señor Jesús y que tenemos recogida de las que están seleccionadas en el Evangelio de Juan, esta tercera señal ocasiona un antes y un después en su ministerio, porque va a dar inicio un periodo de férrea oposición y aún de tenaz persecución por parte de la clase religiosa en el pueblo de Israel. Dirá en nuestro texto bíblico, versículos 16 al 18, Juan 5, 16 al 18, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y parece que ese perseguían es una acción continua que se va a prolongar en el tiempo, y procuraban matarle, y estuvieron en ese intento hasta que el Señor se deja tomar y él se entrega a la muerte. Dice, porque hacía estas cosas en el día de reposo, en el sábado. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ahí está hablando de la obra de la salvación. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, evidentemente bajo su errada perspectiva, porque el Señor Jesús nunca incumplió la ley, sino su obediencia fue perfecta. Más bien era la tradición que ellos habían añadido, humana, que contradecía la palabra de Dios, sino
que también decía que Dios era su propio Padre, y notemos esta última expresión, haciéndose igual a Dios. Y es notable que si leyéramos hasta el final del capítulo, del versículo 19 hasta el versículo 47, veríamos cómo se habla ahí de la divinidad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que las hostilidades se van a fundamentar en dos patas, digámoslo así, en dos columnas. Una de ellas será por sus acciones, por el hecho de que sanara en el día de reposo, como es el caso que vamos a leer en esta tarde, como en sus enseñanzas, porque Jesús se identificaba como el Hijo de Dios, por tanto se hacía, porque lo era, igual a Dios. Vamos a leer antes de entrar en el pasaje Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, para recordar el propósito por el cual están escritas estas señales. Son dos versículos que haremos bien si los aprendemos de memoria. Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en esta tarde tenemos que fijarnos bien en estas palabras que dice Jesús es el Cristo y dice ahora el Hijo de Dios. Porque quisiéramos resaltar de la señal que queremos mencionar en esta tarde dos consecuencias de la verdad bíblica que Jesús es el Hijo de Dios, a partir de la sanidad de un paralítico que vamos a ver en esta porción bíblica. En primer lugar, hemos de decir que Jesús es el Hijo de Dios y que por lo tanto tiene poder para dar vida, por cuanto Él es el Hijo de Dios, tiene poder para dar vida. Esto lo podemos ver a través de esta señal. Vamos a leer de nuevo versículo 1 para ver el cuándo. Dice, después de estas cosas, hemos dicho ya de la segunda señal, de la sanidad del hijo del oficial del rey, había una fiesta de los judíos. Ahora, evidentemente Dios había establecido en Israel para el pueblo bajo la ley una serie de fiestas solemnes. Estas eran fiestas solemnes a Jehová o para Jehová. Deberían ser para Dios. Sin embargo, aquí hay una nota triste que se reitera muchas veces en el Evangelio de Juan, porque no se habla de una fiesta de Jehová, o si queremos en el lenguaje del Nuevo Testamento, una fiesta del Señor, sino dice que había una fiesta de los judíos, porque tristemente había un olvido de Dios. Había un pueblo que de labios honraba, pero su corazón estaba lejos del Señor. Por tanto, una fiesta de los judíos. ¿Dónde ocurre la señal que vamos a mencionar? Sigue diciendo el versículo que subió Jesús a Jerusalén. Ya hemos dicho antes que estaba en Galilea y había venido hasta Judea, había subido hasta Jerusalén. Esta había de ser una oportunidad de hacer el bien. Hemos dicho que era una fiesta de los judíos. No sabemos cuál fiesta era. No obstante, fuera la que fuese, habría el encuentro y la reunión de muchas personas que se darían lugar en Jerusalén, especialmente muchos varones y quizá incluso algunas familias enteras, especialmente si esta era la fiesta de la Pascua, aunque como digo, no lo podemos afirmar porque el texto no nos dice a qué fiesta se refiere. Versículo 2 sigue diciendo, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Para los lectores de la Biblia, este es un lugar que bien podremos recordar, porque se menciona hasta en 3 ocasiones en el libro de Nehemías, donde esta puerta es edificada. En el capítulo 3 y en el capítulo 12 se menciona en 3 ocasiones. Era una apertura pequeña en la muralla norte de la ciudad.
Se llamaba la puerta de las ovejas porque por ella habían de pasar las ovejas que serían sacrificadas en el cercano atrio del templo. Pero seguimos en nuestro versículo. Estamos cerca de la puerta de las ovejas y tenemos ahí un estanque. La palabra estanque nos habla de un lugar en el que se reúne mucha agua. Es interesante el término si notamos que procede del verbo nadar. Es exactamente el mismo en Hechos capítulo 27, que se habla ahí de un naufragio y de que algunos van a ir nadando. Bueno, pues es el mismo término, la misma raíz, procede del término nadar. Una piscina en la que era posible, al menos por la cantidad de agua, al menos en lo que refiere a la cantidad de agua, zambullirse o nadar. Este estanque estaba llamado, en hebreo, dice Betesda. El significado de la palabra Betesda es casa de misericordia o casa de compasión. El cual, sigue diciendo el versículo 2, tiene 5 pórticos. Cada pórtico era una columnata, un conjunto de columnas alineadas, cubiertas para reunión de la gente al resguardo de las inclemencias del tiempo. Estaban estos pórticos alrededor del estanque, grandes espacios abiertos donde podía congregarse un importante número de personas. Y precisamente a esto nos conduce el pasaje en el versículo 3. En estos 5 pórticos yacía una multitud. Esta multitud estaba formada por enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué panorama desolador se encontraba en este lugar, en esos 5 pórticos? Una multitud de enfermos. Enfermos que habrían acudido a aquel lugar con la esperanza de hallar sanidad para los males que les aquejaban. Dice el texto que algunos eran ciegos, otros eran cojos y aún otros eran paralíticos. Y dice el pasaje que esperaban el movimiento del agua. Así que estaban allí todos con una misma expectativa. Estaban todos allí porque tenían una misma esperanza. Esperaban un singular movimiento del agua. Si nosotros pudiéramos trasladarnos en el tiempo hacia atrás y pudiéramos llegar a Jerusalén y preguntamos por la puerta de las ovejas y llegáramos hasta un estanque y nos confirmaran y nos dijeran, este es Betesda y esos son sus 5 pórticos, imagínense que estamos entrando allí y nosotros nos acercáramos a alguno de esa multitud de enfermos, miren lo que ellos nos dirían. Esto es el versículo 4. Versículo 4. Esta era la esperanza que ellos tenían. ¿Por qué están aquí? Bueno, decían ellos, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así que sencillamente nos dice que estos estaban esperando un milagro. Ellos creían que un ángel en algún momento iba a ocasionar un movimiento del agua y que entre todos ellos, el primero que fuera capaz de llegar hasta el estanque encontraría la sanidad de cualquiera de los males que tuviera. Pero ahora nuestro pasaje nos singulariza. Ahora ya no estamos pensando en la multitud. Miren lo que dice el versículo 5. Entre todos los que había allí, dice, y había allí un hombre. Bueno, qué hermoso es esto. Un hombre. Aquí no tenemos el nombre de esta persona. No sabemos cómo se llamaba. Quizá el Señor nos ha dejado en la sombra el conocimiento de cómo se llamaba este hombre,
para darnos a través de su ejemplo una imagen de la cual nos podamos apropiar cualquiera de nosotros. Para que de alguna manera en la condición de este hombre nos podamos ver cada uno de nosotros en la necesidad en la que él estaba, pero también en la bendición de la provisión de una restauración. Y hemos de decir aún mayor que la del cuerpo, la restauración del alma, algo mayor que el recuperar, como este hombre, la movilidad, el ser salvado, el ser librado de la condenación y ser perdonado nuestros pecados. Este hombre tenía la incapacidad del cuerpo, al igual que nosotros somos incapaces de llegarnos a Dios para obtener el perdón de nuestras faltas. Sigue diciendo el versículo que este hombre hacía 38 años que estaba enfermo. Solamente tenemos unos pocos datos acerca de este hombre. Acabamos de decir en el versículo 5, en primer lugar, diremos que estaba enfermo. En ese mismo versículo nos habla de que llevaba muchos años en la misma condición. Dice 38 años, habiendo pasado 38 años. Hay aquí algunos que aún no han alcanzado ni tan siquiera esa edad. El versículo 6, que hemos luego de ir a él, dice mucho tiempo. De hecho, hemos de pensar, alguien dijo, en los años de la parte más importante y fuerte de su vida. Se habían consumido en una triste situación personal que solo le permitiría estar tendido en el suelo, arrastrarse y anhelar un futuro mejor. En tercer lugar, también el versículo 6 menciona que estaba acostado, posiblemente por la imposibilidad física que le impediría moverse y quizá incluso estar sentado. Estaba acostado. Y el versículo 7 nos dirá más adelante que necesitaba ayuda para caminar. De esta manera, si retornamos un momento al versículo 3, que nos da una clasificación de los enfermos que estaban allí, seguramente este sería del último grupo, sería un paralítico o un parapléjico. Una persona con una privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo. No podía desplazarse, necesitaba ayuda para hacerlo. Se movería con dificultad y con lentitud. Vamos a mirar un momento, por favor. Miren conmigo Isaías capítulo 35, del 4 al 6. ¿Por qué vamos a mencionar este pasaje? Porque ya enseguida hemos de hablar del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí vamos a leer cómo una de las señales mesiánicas tenía que ver con la restauración de los cojos. Isaías 35, versículos 4 al 6. Hay un himno que dice, oh sordos, oíd su voz, oh mudos, de su amor cantad, oh cojos, saltad. Miren el versículo 4 al final, después del punto y coma, del último punto y coma. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí estaba la controversia entre los judíos, porque Jesús era Dios manifestado en carne. Y él lo dijo, que él era Hijo de Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y ahora dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y efectivamente aquí vemos al Señor Jesús, versículo 6 de nuestro texto. Miren aquí al Señor Jesús, Juan 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Bueno, ¿cómo lo supo el Señor Jesús? El pasaje no lo dice. ¿Alguien hizo algún comentario? Tal vez este era un caso notorio.
Era un hombre que llevaba 38 años enfermo. Tal vez era un caso notorio, tal vez era un caso que se mencionaba, tal vez era un caso conocido de todos. Pudiera ser que el Señor empezara su conversación con el enfermo diciéndole cuánto tiempo llevas en este estado. Pero evidentemente el Señor Jesús tiene pleno conocimiento de todo. El Señor Jesús, aún incluso si habló, no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabe lo que hay en el hombre, conocimiento sobrenatural. El Señor sabía que llevaba ya mucho tiempo. Igual que cuando Jesús se encuentra, recuerdan, con un hombre subido a un árbol sicómoro, y cuando lo mira arriba y le dice, Zaqueo, ¿sabe su nombre? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Lucas 19:5. O al igual que con Natanael, vamos a leer lo que está solo 2 páginas más atrás en nuestra Biblia. Juan capítulo 1, versículos 47 al 50. Señor Jesús sabe todo. Juan 1, 47 al 50. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay Jacob, es decir, engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y hemos de decir sobre nosotros igualmente que el Señor Jesús también nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor Jesús sabe cuál es nuestro nombre. El Señor Jesús sabe cuáles son nuestras inquietudes. El Señor sabe cuáles son los anhelos de nuestro corazón. Quizá los de este hombre eran ser sano. El Señor sabe también, el Señor sabe nuestra trayectoria. El Señor sabe nuestros fracasos y aún nuestros pecados. Nuestra condición no le es oculta. Tampoco el remedio para nuestro mal. El bálsamo de amor que puede operar por gracia en nosotros. Ahora sigue diciendo el versículo 6. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Algunos se sorprenden cuando leen esta pregunta. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Jesús quería conseguir de aquel hombre una admisión de su incapacidad. El Señor Jesús quería que brotara de él un verdadero deseo de curación. Y miren que con la salvación acontece algo muy semejante. El Señor sabe de la desesperada necesidad de salvación del ser humano perdido, pero espera a oír de cada persona el reconocimiento de la propia condición perdida, de que se le necesita a Él y se le acepta como Señor y Salvador. Ese reconocimiento le ayudará también para valorar mejor la grandeza del don que iba a recibir, de la obra que Jesús iba a realizar con él, aunque en este momento lo ignora, aunque en este momento no entiende bien la pregunta, aunque en este momento no se da cuenta de las cosas. Por una pregunta tan singular, despertar en su corazón quizá la esperanza ya perdida de una curación, porque era mucho tiempo, porque eran muchos años, porque eran todos los días, y porque él mismo dirá a continuación los problemas que tenía, por los cuales él dice, es imposible que yo sea curado. Pero miren, algo parecido ocurre con Bartimeo. ¿Recuerdan a Bartimeo? Ese que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo reprendía para que callase. Aquí también va a estar el mundo ahora, enseguida va a estar el mundo aquí también haciendo de las suyas. Le reprendían para que callase, no molestes al maestro. Pero él gritaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo manda a llamar. ¿Qué le dice el Señor a Bartimeo? Le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo responde, Señor, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista y dice la Escritura que seguía a Jesús en el camino. Seguimos leyendo, versículo 7. Tenemos que avanzar porque el reloj no para. Que como mañana es festivo, yo creo que si hoy me paso del tiempo, hoy me van a perdonar un poco. Dice, Señor, le respondió el enfermo, versículo 7. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Así que el impedido está diciendo, tú me preguntas si quiero. Yo te respondo que no puedo. La contestación del enfermo es una constatación de la imposibilidad. Es tan grande ante sus ojos el impedimento que ni tan siquiera da respuesta directa a la pregunta, ¿quieres ser sano? Él está mirando que no había nadie que le ayudase. Alguien dijo que carecía de amigos. Y yo me acordé en ese caso del himno que dice, pero un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, quien llevó en cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, demostró su amor profundo. Dadle loor, démosle gracias, porque él sí es el amigo fiel, incomparable. Juan Bautista Cabrera escribió diciendo, por auxilio clamé en vano, aunque lo busqué doquier. Ni el amigo ni el hermano me han podido socorrer. Pero tú, Jesús, me invitas con cordial solicitud, simpatizas en mis cuitas y me brindas la salud, la salvación de mi alma. Heme pues en tu presencia, líbrame, que es tan grande tu potencia como grande tu piedad. Y jamás han recurrido sin buen éxito a tu amor, por descanso el afligido, por perdón el pecador. Así que tenemos a este amigo que es Cristo. Él dice, no tengo nadie que me ayude, que me auxilie, que me favorezca. Y entre tanto que yo voy, es una escena patética, es una escena triste, es una escena dolorosa. Aquel hombre que tiene dificultades para moverse, él está pensando, yo quiero ir, y él está pensando, no voy a poder. Otro desciende antes que yo. Habría que lanzarse de inmediato. Y el tullido encontraba siempre la terrible realidad de su condición. Habría sido necesario estar curado para poder moverse. Y se le exigía que se moviera para poder curarse. Tenemos que seguir leyendo versículo 8. Entonces miren lo que hace el Señor Jesucristo. Él va a pronunciar 3 imperativos. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En primer lugar, levántate. Alguien dijo que sería un equivalente en nuestra manera de hablar cotidiana de decir, arriba, arriba muchacho, levántate. Número 2, toma tu lecho, la estera en la cual él estaba recostado. Una estera flexible que se podía enrollar, que se podía llevar con facilidad, quizás sería de paja, en la cual él estaba recostado. Levanta tu estera, recoge tu estera, toma tu lecho. Y en tercer lugar dice, y anda. Y ya no se trata de caminar antes de ser curado, sino de ser curado primero para poder caminar después. Miren, pensando en esto, estamos diciendo que en primer lugar queremos destacar que como hijo de Dios, Cristo puede dar vida. Hay en los versículos 19 hasta el final del pasaje, 19 al 47, algunas aplicaciones que el Señor Jesús da. Yo solo voy a mencionar algo muy brevemente. Miren el versículo 21, que es el que quiero destacar ahora. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Evidentemente los judíos reconocían a Dios como la fuente de la vida. Toda vida procedía de Dios. Ahora aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él es el autor de la vida. Por lo tanto, Él es Dios mismo.
El Salmo 36, versículo 9, vamos a leer este versículo, Salmo 36, versículo 9. Esta es una aplicación que hace el Señor tras la señal. Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, con Dios está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y este pasaje es tan semejante a Juan capítulo 1, versículo 4, Juan capítulo 1, versículo 4, si la vida y la luz se asocian a Dios, en Juan 1:4 se asocian al verbo de Dios, al Señor Jesús, a Dios el Hijo. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La sanidad del paralítico solamente es una muestra de lo que el Señor puede hacer, una señal para identificarle como el Hijo de Dios. Aún mayores cosas podía hacer, como comunicar vida, sea esta vida física, una resurrección, como hará más adelante, o la vida espiritual. Y este versículo nos explica cómo una persona puede recibir vida del Señor Jesús. Cristo no solo puede resucitar a un muerto, sino que puede dar vida eterna a todo aquel que crea. El hombre natural, por condición, está muerto en delitos y pecados, y la salvación es una resurrección espiritual por unión vital con Cristo. Dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12, primera de Juan 5, 11 y 12, nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para darnos esa vida fue necesario que Cristo se entregara a la muerte, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y al principio hemos leído que el propósito de estas señales es que nosotros lleguemos a entender, a identificar a Cristo como, a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Él habla de que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna. Así que en primer lugar, esta señal tiene el propósito de darnos a conocer que Cristo como el Hijo de Dios puede dar vida. Tenemos que seguir leyendo para llegar a un segundo punto, nada más. Solo hoy 2 puntos. Versículos 9 al 12. Bueno, y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma su lecho y anda? Ahora, es notable que aquí los judíos, los que estaban en autoridad, la clase religiosa, observa a este hombre. Este hombre sanado con su lecho, y se resintieron de que hubiera ocurrido en sábado. No se daban cuenta que era la misma persona que había separado el sábado al principio, el que ahora llevaba a cabo un acto de misericordia allí en Betesda. El Señor Jesús no había quebrantado el sábado. La ley prohibía obra de trabajo remunerado en aquel día, pero no hacer misericordia al prójimo, eso no estaba prohibido. Hacer bien al prójimo no estaba prohibido. Entonces ellos se enfadan y le preguntan, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Queriendo decir algo así como, ¿quién es el que te ha llevado a esta infracción? Porque ellos consideraban que se estaba quebrantando el día de reposo. Sigue diciendo el versículo 13.
Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y ahora tenemos que ver en segundo lugar cómo Cristo, como el Hijo de Dios, tiene poder para dar vida, pero aquí también tiene poder para hacer juicio. Porque miren, versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Aquí hay cosas muy hermosas. Le halló Jesús. Aquí recordamos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le halló Jesús. Le halló en el templo. Al templo se iba para adorar. Es hermoso ver cómo este hombre ahora está en el templo. Quiere expresar su adoración a Dios, a pesar de que aún no ha entendido todo, pero quiere expresar, quiere rendir su culto a Dios. Y el Señor Jesús allí le da una advertencia. Versículo 14 sigue diciendo, mira, has sido sanado, no peques más. Evidentemente, este hombre había recibido del Señor la sanidad de su cuerpo, pero hemos de entender que aún continuaba espiritualmente perdido. El Señor Jesús le dice, no peques más. Es una palabra de exhortación al arrepentimiento y a la conversión. Son palabras similares a las que el Señor le dice en Juan capítulo 8, a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, a la que querían apedrear, y por cierto, a ella sola y no al hombre. Y Jesús, no viendo a nadie, al final dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Recordamos que el Señor Jesús no ha venido a llamar a los que se consideran justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira, no peques más. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero sigue diciendo el versículo, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Hay alguna cosa peor que el estado de aquel hombre? 38 años de sufrimiento, de soledad, de pobreza, de angustia, de desesperanza. ¿Hay algo peor? Dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pues hemos de decir que sí, hay algo peor que una larga enfermedad en esta vida. Hay algo peor que el desconsuelo en este mundo. Hay algo peor que la soledad en el camino de esta vida. Y es la condenación sin consuelo y sin final en el infierno. Hay algo peor, sí lo hay, donde no hay una gota de agua para aliviar la sed. Marcos 9, en 3 ocasiones está escrito, son palabras del Señor Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay algo peor, las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo 8:12. ¿Qué cosa peor que esto, que la condenación eterna? Los que mueren en sus pecados, condenados a ira y a angustia eterna. Miren el versículo 22 ahora. Estamos diciendo que Cristo, además de que puede dar vida, Cristo puede hacer juicio. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Y aquí de nuevo podemos pensar en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían muy claro, Génesis 18:25, solo lo cito, que Dios era juez. Dios era el juez de toda la tierra que había de hacer lo que es justo. Le atribuían eso correctamente a Dios. Pues aquí vemos que el Señor Jesucristo será el que un día hará juicio, el que un día dictará sentencia justa. Segunda Timoteo 4:1, el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Puede hacer juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Jesús, el mediador de un nuevo pacto,
La sangre rociada, la suya derramada sobre la cruz, habla mejor que la de Abel, porque habla de clemencia y de compasión. Pero sigue diciendo la Escritura, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, si desecháremos la voz de Dios. El himnólogo dice, ¿cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando al olvido su amor? Así que el Señor Jesucristo puede hacer juicio y un día ciertamente juzgará. Este pasaje nos deja ante una dicotomía. Nos deja ante Cristo como el Salvador o como el juez. Cristo como aquel que da vida y vida eterna, o Cristo como aquel que un día dará sentencia de condenación a aquellos que no se hayan arrepentido y confiado en Él. Hemos de ir terminando. Versículo 15 de nuestro pasaje. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. En medio de esta tensa situación, el hombre regresa ante los judíos y él identifica al Señor Jesucristo. Es notable el detalle que él no les dice a los judíos, él no repite lo que le habían preguntado, él que me mandó a llevar como si quisiera acusar. Él dice, este es el hombre que me sanó, este es el que me sanó. Aún así no sabemos cuál era la actitud real de este hombre, aún a pesar de este indicio. ¿Querría librarse de la responsabilidad penal por si a mí me acusan de haber llevado mi estera en día de reposo? Sabemos que el castigo era el apedreamiento hasta la muerte. No lo sabemos. ¿Querría congraciarse con la clase religiosa? No lo sabemos. Quisiéramos pensar, solo Dios lo sabe, que este hombre, llevado de gozo y de gratitud, quería confesar el nombre de Cristo. Queremos pensar que este hombre quería dar testimonio público de su Salvador, diciendo, Jesús es el que me ha sanado. Como hoy aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo queremos decir, Jesús es mi Salvador, Él es el que ha perdonado mis pecados. ¿Quién? Jesús es el que ha cambiado mi vida. Ya no ando por la senda del mal, ahora estoy en su camino de vida y de verdad. Que este hombre quisiera dar tributo a Jesús. Queremos pensar que esa fuera su actitud, pues entonces sería un ejemplo digno de imitar. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, dice el Señor en Lucas 12:8. El apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. ¿Confesará alguien hoy el bendito nombre de Cristo? Hay que pensar que la salvación del alma no es una cuestión de aprobación del mundo. Este hombre ya de entrada tenía problemas con los religiosos. Si él se hubiera dejado llevar por el mundo, nada habría en cuanto al Señor Jesucristo en él. La salvación no es una cuestión de aprobación del mundo. La salvación es creer a Jesús que habla. Versículo 24 de nuestro texto. En este versículo tenemos las dos ideas. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y noten que dice ahora, y no vendrá a condenación. No habrá juicio de condenación para esa persona. Cristo no será su juez en el último día, mas ha pasado de muerte a vida. Ha recibido la vida perdurable que solo Cristo puede dar.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.